Hola Noelia, Hola, Olvin. Ya estamos regresando para continuar. así es, qué grato encontrarnos. Me han hecho muchísimos comentarios de la charla anterior, que fue muy buena, he visto comentarios también en las redes sociales, así que vamos muy bien. La idea es que, por supuesto, todas las charlas que presentemos en esta cumbre sean de ayuda y también sean un material inspirador a probar nuevas metodologías, a aprender nuevas herramientas y, por supuesto, a mejorar en nuestras vías privadas y también laborales y sociales. Así es. Entonces, bueno, primero que todo, y nuevamente muy bienvenidos a todos. Esta es la segunda jornada de nuestra cumbre virtual de coaching HCN 2022. Y como lo mencionamos ayer, son más de 10 especialistas internacionales quienes se reúnen en este evento para compartir sus experiencias, conocimientos y modelos que sin duda serán de gran utilidad para todos nosotros. Así es. También quiero agradecer a todos nuestros partners y patrocinadores quienes, gracias a ellos y también a nuestros especialistas, han hecho posible este magno evento de HCN World. Y voy a comenzar a nombrarlos, entre ellos Equipo Metas, Alonso Ya, ID International Coaching and Consulting, Talio, Incentium, Grupo Capacítate, SG Talent Consulting, Academia EFATA, Grupo Primar, Academia Impact, Almando Educación Emocional y la agencia CHAM. Bueno, tenemos que recalcar, Olvin, que en esta jornada también las personas que estén interesadas en tomar estos programas, en conocer más sobre estos programas, pueden contactarnos directamente y yo sé que hoy se encuentra con nosotros Jessica Bulos, así que querida audiencia, cualquier consulta que ustedes tengan respecto a nuestros diplomados, cursos o programas 2023, Jessica Bulos los estará atendiendo en línea. Y dentro de esta parrilla de programas que tenemos para este próximo año, podemos nombrar coaching neurolingüístico, que fue también parte de la charla que Silvana Trigo nos entregó, coaching integral, executive coaching, team coaching, business coaching para todos los amantes del coaching, y también otro tipo de metodologías como hipnosis clínica, mentoring profesional, programación neurolingüística, tanto mención practitioner como mención máster, mediación y negociación con PNL, equipos ágiles, etcétera. Así que tenemos una variada parrilla para este próximo año. Así es, los invitamos a todos entonces a escribirle a Jessica Bulos, ella está conectada, búsquenla en el chat y con gusto le envía la información de todos los programas de certificación internacional que Noelia les acaba de comentar. Les quiero anunciar nuevamente, ya hay muchos que están participando e invitarlos también a los que aún no lo están, que todavía hay oportunidad de ganarse tres fabulosos premios. La cumbre de HCN este año tiene tres excelentes programas que va a sortear durante la cumbre. El primer programa o el primer premio va a ser un programa de business coaching exclusivo para coaches. El segundo premio es un curso de comunicación con PNL y el tercer premio es un curso de neuromarketing. Son tres programas que están llenos de aprendizaje que les van a dar herramientas para seguir potenciando sus habilidades profesionales y personales. ¿Qué Exacto. tienen que hacer para ganar? Simple. Seguir a HC Network y Academia Impact en Instagram, postear todos los días una foto y escribir en el texto el mayor aprendizaje de ese día. ¿Ok? Para eso también mencionan a tres amigos y por supuesto utilizar el hashtag Cumbre HCN. Así que son bien sencillos estos pasos. Los invito entonces a participar y ganar. Exactamente. Y bueno, para los que están participando y los que van a participar, les comentamos que el viernes, que es el cierre de nuestra cumbre, vamos a mencionar a los ganadores. Pero acuérdense, tienen que participar con el hashtag cumbre HCN en Instagram. Y bueno, ya entrando en materia, tenemos que pasar a lo que realmente nos interesa y que es presentar con muchísimo cariño a nuestro próximo exponente. Él se llama Guillermo Jacobi y nos va a presentar su tema las tecnologías del desarrollo humano y el modelo de aprendizaje 70-20-10. Y para eso me gustaría pedirle a Olvin que nos contara un poquito más de Guillermo.
Sí. Bueno, Guillermo es nuestro official partner de HCN World junto al grupo Capacítate en Perú. Es facilitador senior en desarrollo humano y gestión del cambio. Es coach neurolingüístico, mentor profesional, team coach y ayuda a las empresas a potenciar las competencias de sus colaboradores para el logro de los objetivos. También es director del grupo Capacítate, como le comenté, y es especialista en desarrollo e implementación de programas de formación, desarrollo humano basado en el aprendizaje experiencial. Así que Guillermo, bienvenido, es muy grato tenerte con nosotros. Sabemos que tu agenda también esta semana ha estado súper justa y este espacio que nos brindas para nosotros lo valoramos bastante. ¿No te escuchamos? Ya Ahí está. No Ahí sí. podía te van a poner también activar. como anfitrión para que puedas compartir pantalla. Listo. Muchísimas gracias. Gracias, Olvin. Gracias, Noelia, por la presentación. Gracias a HCN por permitirme participar de esta convención, por esta invitación tan grata. Y la primera vez que voy a participar, pues, al lado de tremendos ponentes que más de uno ha sido mi maestro, ¿no? Entonces, es un reto importante. ¿Por qué escogí este tema? Lo escogí porque hace algunos años escuché hablar del tema, ¿no? Y cuando escuché la frase tecnologías del desarrollo humano, me quedé en el aire, no sabía a qué se refería, no entendía el concepto, y poco a poco fui investigando un poco, fui tratando de entender a Paul, que obviamente es la persona que acuñó este tema, mi maestro, del cual he aprendido mucho en diferentes momentos, y entendí que es un conjunto de tecnologías o de métodos con los cuales nosotros podemos llegar al resto de las personas para conseguir de repente que ellos mismos tomen conciencia de cosas y sean seres humanos mejores que nos permitan estar en una mejor sociedad. ¿Y por qué unirlo con el aprendizaje, con el método 70-20-10? Porque considero que hay una relación vinculante imposible de cortar entre las tecnologías del desarrollo humano y el aprendizaje en general. Y les quiero contar una anécdota de hace muchísimos años, cuando ingresé a la universidad. Acá en Perú yo ingresé primero a estudiar educación, no llegué a terminar la carrera y me fui a la universidad por diversos motivos, y en el segundo o tercer ciclo lleva uno de esos cursos medios raros. La tendencia de esta universidad, que es estatal, es bastante de izquierda. Y llegó un profesor a enseñarnos un curso que se llamaba Dialéctica de la Naturaleza. Era el doctor Carlos Castillo Ríos, congresista de la República, y llega muy campante, llega a la sala, nos sienta en círculo, éramos más o menos 20 alumnos, y nos dice: bueno, alumnos, les quiero contar algo. En primer lugar, decirles que nunca en mi vida he dictado este curso. Y todos nos quedamos sorprendidos. Y es más, les voy a contar una segunda cosa. Cada vez que yo quiero aprender un curso, pido la cátedra. Así que esta es la primera vez que yo estoy pidiendo la cátedra de Dialéctica de la Naturaleza, y este camino de aprendizaje lo voy a recorrer junto con ustedes. No soy el maestro tradicional, sino soy un compañero que les va a facilitar el camino del aprendizaje de este curso. Es la primera vez que yo conocí a una persona que podría definir el día de hoy como un facilitador. Y realmente el curso fue muy llamativo, fue muy simpático, y obviamente era notorio que este profesor, este doctor, porque era doctor incluso, aprendía con nosotros, porque había cosas que no sabía y lo cuestionábamos, y él le decía: chicos, no tengo la más mínima idea de qué me están preguntando, pero no se preocupen que en la siguiente sesión les voy a tener la respuesta. Y como alumno aplicado, definitivamente nuestro maestro llegaba con la respuesta. Entonces fue una experiencia muy gratificante, que siempre la recuerdo de manera muy positiva, y considero que este proceso de acompañamiento tiene que ver con ambos temas que estoy tratando de unir el día de hoy. Por eso les voy a compartir pantalla para algunos conceptos breves, una presentación pequeña, donde quiero compartirles qué cosa es lo que yo entiendo por tecnologías del desarrollo humano y cómo considero que está relacionada con este modelo de aprendizaje 70-20-10 que se aplica en las organizaciones, o se podría aplicar en las organizaciones.
es un punto de vista netamente personal, de lo que yo he ido recogiendo, de lo que he ido leyendo, de lo que he escuchado a Paul y a otras personas de este tema, y les quiero compartir más o menos cuáles son mis aprendizajes y qué cosa es lo que he rescatado yo de este tema. Con respecto a las tecnologías del desarrollo humano, decirles que quizás eso, ya como decíamos, es un grupo de métodos que nos permiten acercarnos a las personas. ¿Para qué? Para diferentes objetivos. Por ejemplo, uno de ellos, mostrarle a las personas los distintos ángulos posibles frente a un mismo tema, de tal manera que yo evite el sesgo. Que diga, no, yo solamente lo veo desde el lado derecho, pero hay un lado izquierdo, hay un lado frontal, hay un lado posterior, sino hacer ver o hacer tomar conciencia a las personas de que existen otros ángulos, otras posibilidades referente a un determinado tema que se pueda estar conversando, se pueda estar hablando. Segundo, el hecho de poder ver estos diferentes ángulos definitivamente nos lleva a generar empatía, porque estamos entendiendo por qué la otra persona ve algo diferente que nosotros, o entiende algo diferente que nosotros, o piensa algo diferente que nosotros. Entendiendo empatía no como el hecho de que le voy a dar la razón, sino simplemente entender y respetar la posición de otra persona, por más diferente que pueda ser a lo mío. Lo que conversaba Silvana más temprano, para los que estuvieron, con respecto al tema de la política. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas alrededor nuestro, sin que participemos en política directamente, y tenemos diferentes puntos de vista? Bueno, este tema de las metodologías del desarrollo humano, las tecnologías del desarrollo humano, nos ayudan a entender los otros puntos de vista. Y es importante aplicarlas, incluso en política, que era la primera vez que yo he relacionado estas tecnologías con el tema de política, y gracias a Silvana me pareció muy lindo su enfoque. Nos permite llegar también a un nuevo estadio de comprensión, una toma de conciencia poderosa que nos brinda seguridad sobre lo que debo de hacer y qué me conviene, porque muchas veces estamos haciendo cosas sin detenernos a pensar realmente si lo que tenemos que hacer o lo que debemos hacer es lo correcto, si es lo que queremos, si es lo que realmente buscamos, si tiene relación con nuestro propósito, y que al fin y al cabo nos lleve a ser un mejor ser humano. Entonces, este estadio de comprensión, esta toma de conciencia realmente potencia al ser humano de una manera extraordinaria. Dentro de un momento vamos a conversar un poquito sobre cuáles son las que se denominan estas tecnologías del desarrollo humano, pero que calculo que la mayoría de nosotros ya hemos escuchado hablar de ellas y las conocemos, ¿no? Otra cuestión que también me impactó mucho cuando empecé a leer un poco de este tema es que te cambia el marco de orientación del pensamiento. Usualmente estamos enfocados en el problema. ¿Y qué es lo que hay que hacer con un problema? Es buscarle una solución. Entonces, ¿por qué no cambiar ese marco? Y en vez de enfocarnos en el dolor, en el problema, en lo que fastidia, en lo que incomoda, ¿por qué no enfocarnos en las opciones de solución que podría tener esta situación? Es más, a raíz de que empecé a profundizar un poco este concepto, yo cada vez trato menos de utilizar la palabra problema, porque el problema siempre está ocasionando un dolor fuerte. De repente utilizo más ahora la palabra conflicto, porque el conflicto se gestiona y se maneja de una manera distinta, y me suena menos doloroso, pero eso es una opción personal, y así la vivo yo en estos momentos. Entonces, ese cambio de visión, de estar mirando solamente el problema, solamente el dolor, y en esa mirada del dolor probablemente buscar culpables, que es lo que se hace en la mayoría de organizaciones todavía el día de hoy, lamentablemente, que no cuentan con estas tecnologías del desarrollo humano en las organizaciones, buscar el culpable y tomar acciones y medidas que van en contra de la persona, o quién hizo el proceso, o quién llevó, quién no llevó, en vez de preocuparnos cuál es la solución a este tema, qué podríamos hacer para que funcione de una manera distinta, y evaluar las diferentes opciones, no la primera que se nos viene a la cabeza, sino tener opción 1, 2, 3, 4, 5, para que después de eso podamos definir, dentro de esas posibilidades que hemos evaluado, cuál es la mejor que nos lleve al objetivo deseado para el trabajo de una persona, para el trabajo del área, para el trabajo en general de la compañía o de la organización a la cual nosotros estamos perteneciendo en ese momento, o forman parte de los colaboradores. Entonces, este cambio de marco a mí me impresionó mucho cuando lo noté, y definitivamente los resultados que se consiguen cuando este marco cambia, en primer lugar, son mucho más rápidos, porque nos permiten analizar más cosas y no quedarnos solamente en el dolor,
y son más efectivos. Es más efectiva esa mirada. He tenido la oportunidad de compartirla en diferentes organizaciones, como consultor, como facilitador, que es la labor que desarrollo. Y definitivamente me lo han agradecido porque es una forma distinta de ver la vida, de llevar la vida dentro del trabajo, que es parte importantísima de nuestra vida, ¿no? Y un cuarto elemento que también me pareció importante, entre los muchos que deben de haber, es ganar conciencia dialéctica, ¿no? Entender de que yo no soy el que tengo la razón, por más que sea jefe, sea gerente, sea director, que es algo muy común en la mayoría de organizaciones que todavía funcionan de una manera vertical y que se quiere disfrazar de horizontal, porque realmente las organizaciones horizontales, al menos acá en el Perú, son muy pocas, diríamos un 25, un 30%, podríamos decir que son organizaciones que tienen un concepto de horizontalidad bien plasmado dentro de ellas. El resto, puede haber un porcentaje grande que son totalmente verticales y algunas verticales con disimulo, que lo maquillan un poquito para que se vean de manera horizontal. Entonces, el entender de que yo no soy el dueño de la razón, por más que tenga un alto cargo, me permite a mí conversar, me permite a mí discutir, me permite a mí poner en tela de juicio cuestiones que me propongan, y esta conciencia dialéctica ayuda definitivamente a que se identifiquen mejores ideas y se empleen mejor dentro de la organización. Seguramente, y de hecho, para los que conocen de estas tecnologías, debe haber muchas más cosas, pero estas son las 4 que a mí me impactaron y por eso las comento. Y de estas 4, si vemos el mundo el día de hoy, como nos comentaba Silvana temprano, lo que estamos viviendo en la gran mayoría de países de Latinoamérica, definitivamente son imprescindibles para que podamos funcionar como país. Son imprescindibles para que las compañías también puedan funcionar y tener un norte totalmente definido. Son imprescindibles para que entre los seres humanos con los cuales nos relacionamos, sea en casa, sea en un partido político, sea en un equipo de fútbol, sea en una organización, definitivamente tengamos esa posibilidad de relacionarnos mejor, de conversar de una manera distinta, de entender que debemos buscar soluciones y no quedarnos en el problema, de buscar entender cada día más al otro y ser más empáticos. Entonces, definitivamente considero que en la medida que seamos conscientes de que estas tecnologías del desarrollo humano son imprescindibles para nosotros como comunidad, podremos empezar a salir adelante. Felizmente, creo yo que habemos un gran grupo de personas que confiamos plenamente en esto y que lo tratamos de aplicar en nuestro día a día y en nuestra labor que desarrollamos dentro de las organizaciones o de repente acompañando organizaciones de diferentes roles que podemos tener. Dentro de esta visión de las tecnologías del desarrollo humano, hay algunas que quisiera mencionar o resaltar. Usualmente, dentro de las que he visto que menciona Paul dentro de su modelo, obviamente es una muy conocida por nosotros, que es el coaching. Ya hemos en la mañana, más temprano, Silvana les habló del tema, proceso de acompañamiento que todos conocemos, que tiene que ver con preguntas poderosas, y creo que no haría mucha más falta ahondar en este tema. El mentoring, que es un proceso de acompañamiento también distinto, pero entendiendo el mentoring como un mentoring de desarrollo, no solamente el mentor que sabe algo y le enseña a la otra persona cómo hacerlo, sino ir hacia el ser, ¿no? Hacia el ser humano, para cuestionarlo, para tomar conciencia de una manera distinta y prepararlo para un futuro diferente, para que vaya siendo un ser humano diferente de un nivel distinto, por decisión propia, obviamente, ¿no? La hipnosis, que tan solo la nombro porque no he tenido la oportunidad todavía de seguir esta certificación, pero sí he sido, ¿cómo se puede decir? En las prácticas de alguna de los alumnos certificados, he participado y me pareció sumamente interesante y ya tendré oportunidad de profundizar en ella. La PNL, que también conocemos nosotros, y que cada vez más está cobrando vigencia porque nos ayuda a comunicarnos de una manera distinta, a entender cuáles son las formas que un ser humano puede tener para aceptar mejor la información, que no todos aprendemos de la misma manera, y todas estas cuestiones que nos permite la programación neurolingüística. Y dentro de este enfoque libre que yo le estoy dando a las tecnologías del desarrollo humano, me he tomado el atrevimiento de incluir el aprendizaje experiencial,
que es un nexo importantísimo con la metodología de aprendizaje que vamos a revisar dentro de un momento, que tiene que ver con el 70-20-10. Entendiendo el aprendizaje experiencial, como su nombre lo dice, hacerlo a través de la experiencia, ¿no? O sea, salir de los modelos de clase tradicionales en el cual yo, maestro, superior a ti, vengo y te enseño, te traslado un conocimiento y tu alumno tomas nota de algunas cosas, entiendes la mitad de lo que yo te digo y al final te vas y como llegaste y quizás no aplicas nada de lo que realmente aprendiste. Entonces, aprendizaje experiencial viviéndolo desde la experiencia, pero con un enfoque también de toma de conciencia para hacer las cosas de una manera distinta. Porque la metodología del aprendizaje experiencial lo que busca es que vivas una experiencia, compartas cómo la viviste, tomes conciencia, identifiques qué realidad existe con el medio en el cual te desenvuelves, en este caso una organización, porque estamos dentro del contexto organizacional dentro de lo que estamos hablando, y tomar conciencia de qué cosa puedes hacer de diferente, a qué te comprometes a partir de este momento para conseguir un resultado distinto. Entendiendo que todo este conjunto de tecnologías del desarrollo humano van enfocadas a eso, mi pregunta era, ¿y cómo las podemos relacionar con los modelos organizacionales? Existe más de un modelo. Me gustó el 70-20-10, es un modelo que funciona, al menos lo he visto funcionar yo en diversas organizaciones, que tiene beneficios y que es criticado y que es apoyado por otros y que muchas empresas lo están empezando a tomar, algunas pocas lo están empezando a dejar. Como todo, es controvertido. Al final esto afecta directamente a los seres humanos y por ende los seres humanos no todos podemos estar felices con un mismo modelo. Pero ahí básicamente, compartiéndoles un poco de este modelo, estos tres profesionales, estos tres señores que están puestos ahí, que es Morgan McCall, Michael Lombardo y Robert Eichinger, trabajaban en el Centro de Desarrollo de la Creatividad de Líderes en Estados Unidos y fueron los primeros que se reconoce que hablaron de este tema. Hay algunas teorías de que antes de los años 70 se empezó a hablar con unos pequeños estudios más básicos, pero digamos la mayoría reconoce a estos tres autores como los principales de esta metodología. ¿Y lo hicieron en base a qué? Decidieron estudiar las competencias, cómo habían obtenido sus competencias y habilidades un grupo de ejecutivos líderes de organizaciones muy renombrados en Estados Unidos y que les había permitido llegar a las posiciones de liderazgo que estaban ejecutando en ese momento. Y en base a ese estudio crearon este modelo, empezaron a hablar de este modelo, que consiste básicamente en estos tres temas. 70, ¿qué cosa es? 70 es el aprendizaje que yo tengo a través de las experiencias. Como hablamos hace un momento, el aprendizaje experiencial. ¿Qué? ¿Y esto sucede en un aula? No sucede en un aula. Esto sucede en el lugar de trabajo. Entonces, si alguien tiene que aprender a manejar una máquina, no lo llevo a un salón a enseñarle cómo funciona la máquina y qué cosa es lo que tiene que hacer. Sino lo llevo donde está la máquina y asigno una persona que le puede enseñar cómo funciona esa máquina. Por decir una máquina, puede ser un proceso, puede ser un procedimiento, puede ser cualquier cosa que tenga como tarea la persona dentro de la organización. Entonces, estos señores, a la conclusión que llegaron fue que el 70% del aprendizaje dentro de una organización debería estar dentro de este tema de aprender en base a la experiencia, de manera directa. Hay un 20% que se obtiene de una manera distinta. Ahí tenemos un rol preponderante, los coaches, los mentores, y ayuda mucho el feedback, y ayudan mucho los líderes que trabajan dentro de la organización, y después vamos a ver un poquito el desglose de estos tres elementos. Y un 10% es los aprendizajes tradicionales que podríamos llamar. En un aula de capacitación, a través del e-learning, a través de un webinar como el que estamos ahora, cualquier espacio en el cual yo me siente a aprender algo, ¿no? Entonces son las tres formas que componen este modelo. Básicamente, las vamos a entender todas como aprendizaje. Ya hemos hablado de la primera, es el 70% primero de aprendizaje experiencial. ¿Cómo lo hacemos? Porque hay diferentes maneras, acá están las más representativas, hay otras también. Primero, observando cómo está haciendo la otra persona para yo aprender. No es un manual, no es una guía, sino estoy observando el día a día cómo funciona ese proceso. Rotación de puestos.
que es un tema que también funciona muchísimo dentro de este modelo. Incluso hay organizaciones que ya aplican este tema de rotación de puestos no solo a nivel de una misma área, sino hacen el tema entre áreas, ¿no? Conocidos jefes de capacitación que han terminado en el área de tesorería y personas de administración que han terminado de repente en contabilidad. ¿Por qué motivo? Porque la rotación de puestos es muy importante para el aprendizaje experiencial y te permite conocer otras partes de la misma organización. Nuevos proyectos, que ahora se trabajan mucho con estas metodologías ágiles que existen, en las cuales se juntan personas de diferentes áreas para poder desarrollar nuevos proyectos que sean realmente retadores, no pequeños proyectitos, sino cosas que sean realmente retadores en lo cual cada uno aporta lo que sabe desde su área, desde su conocimiento, y que van a poder lograr transformar lo que existe el día de hoy que tengan planteado como proyecto. Nuevas tareas que se le asignen a los colaboradores, pero no solamente nuevas tareas para recargarlos, sino nuevas tareas que lo vayan preparando para desarrollar nuevas funciones o nuevos temas en un futuro cercano o mediano, de acuerdo a cómo es la organización. Siempre tratando de explicarle a las personas por qué esta nueva tarea. Porque si no, vamos a quedarnos en el tema y por qué a él no le dan y a mí sí. Si no, esa nueva tarea tiene una función. ¿Por qué te mando a ti el proyecto? Porque tú eres una persona capaz, porque eres una persona en la que confiamos. O sea, siempre hay que empoderar a las personas con las cuales estamos trabajando en este modelo. Nos ayuda a solucionar conflictos. ¿Por qué? Porque como estamos relacionándonos con diferentes personas, estamos aprendiendo desde dentro, desde el punto álgido donde se suceden las situaciones o los conflictos, también nos permite resolverlos de una manera diferente. No es que yo lo veo desde fuera. El otro día tenía una conversación en una capacitación que hacía yo a un equipo comercial y ¿qué era lo que sucedía? Lo que sucede muchas veces, me decía, nuestros jefes no tienen la más mínima idea de qué cosa es lo que nosotros estamos viviendo. Y eso es un común denominador. Y entonces, ¿qué sucede? Las soluciones a los conflictos que plantean estos equipos, diferentes, en este caso en un equipo comercial, que emanan muchas veces de estas gerencias, que no están totalmente ligadas porque tienen un tema de verticalidad todavía muy potente, no son suficientes para solucionar los temas. Entonces hicimos un trabajo muy interesante con ellos, donde se va a plantear, y yo voy a elevar un informe a la gerencia, para que puedan tomar conciencia de que hay soluciones distintas que son mucho más funcionales. ¿Y por qué ellos tienen la respuesta? Porque ellos trabajan en eso. Porque ellos están en su día a día sin ningún inconveniente. Otro tema que también ayuda dentro del aprendizaje experiencial son las presentaciones, ¿no? Cuando alguien tiene que presentar algo a otras personas, a un grupo de personas, ayuda a que esto también vaya desarrollando otro tipo de habilidades y de competencias. Obviamente hay que entender que cuando lanzamos al ruedo a algún colaborador a hacer temas de presentaciones de este tipo, va a cometer errores, va a estar nervioso, se va a olvidar de cosas, de repente no va a saber responder a alguna pregunta, pero definitivamente es importante irlo empoderando poco a poco porque en algún momento tiene que madurar, en algún momento tiene que profesionalizar esa parte que de repente no han tenido la oportunidad de aprender en algún otro lugar. Entonces, este 70% está prácticamente metido 100% en la experiencia. Vamos a ver el modelo tal cual se plantea en un primer inicio, digamos, de una manera fría. Después vamos a ir viendo qué se ha hecho con este modelo en el camino. El segundo 20 ya no es un aprendizaje experiencial, sino lo llaman un aprendizaje informal, porque está basado en la interacción social. Ahí el coaching y el mentoring, como dije hace algunos momentos, cobran un rol preponderante para poder generar este espacio del 20%. Y tan solo les dejo como pregunta esta parte. Si tuviéramos mentores internos en todas las organizaciones o en la gran mayoría de organizaciones, ¿cómo se imaginan que funcionaría este primer 70% del cual les he estado comentando? ¿Cómo toma el día de hoy un colaborador cuando le dice tienes que enseñarle a tu compañero esto? ¿Lo toma de una manera alegre? ¿Se cuestiona? ¿Se molesta? ¿Siente que tiene una carga? Solamente lo dejo como pregunta para que después lo podamos conversar. Entonces, el coaching y el mentoring como procesos de acompañamiento, de toma de conciencia,
cobran un papel preponderante dentro de este 20%. Y felizmente las organizaciones cada día más están confiando en estos modelos. Obviamente, siempre y cuando esté de la mano con profesionales de primera línea, formados en escuelas realmente serias y que de alguna manera hagan el trabajo de la manera que se tiene que hacer, ¿no? Porque creo que todos conocemos que hay escuelas que no son tan serias. El feedback, aprender a dar feedback, ¿no? O sea, entender que el feedback no es llamar la atención, entender que el feedback no es dejar en ridículo a alguien, que no es decirle algo delante de todas las personas, sino un feedback realmente que tenga un enfoque positivo, un feedback que permita que la persona también tome conciencia y se dé cuenta de qué tiene que hacer en el futuro, qué cosa no funcionó en el pasado, para que su presente cada vez sea mejor. El trabajo colaborativo, que tiene que ver también con ir entendiendo que formamos parte todos de un equipo. Creo que ya muchos de nosotros hemos dejado de hablar o hablamos cada vez menos de trabajo en equipo y hablamos más de trabajo colaborativo. Si yo trabajo en un área de administración, va a ser poco probable que me sienta del mismo equipo que el área comercial. Y el área comercial va a ser poco probable que se sienta del mismo equipo que el área de almacenes, que de repente nunca le despachan las cosas en el momento que quiere a sus clientes. Pero si hablamos de un enfoque de trabajo colaborativo, donde todos tenemos que sumar para lograr objetivos, es una cuestión totalmente distinta, ¿no? Reuniones de trabajo, en las cuales también nos permite aprender de otras personas, comentarios, soluciones, propuestas que se puedan dar, grupos de profesionales, ya saliendo un poquito de la organización, grupos como los nuestros, en los cuales nos sentamos y nos ponemos a escuchar a personas que quieren comentarnos de algo, que quieren hablarnos de algo y nos permite aprender y nos permite interactuar. Y estos grupos de profesionales que funcionan en todos los países y que ahora tienen diferentes formas de comunicarse, por WhatsApp, por Telegram, presencialmente, por Zoom, o sea, todos los mecanismos de la tecnología están a favor de eso, también ayuda a este aprendizaje informal. Y tenemos el 10%, que antes era todo, ¿no? Según el tema de educación o aprendizaje, todo era aprendizaje formal. Cursos internos, cursos externos, talleres, seminarios, conferencias, programas, e-learning, lecturas, todo lo que pueda definirse como un espacio de tiempo en el cual yo me aíslo de todo lo demás y solo me dedico a aprender. En este 10% también hay una participación importante de los profesionales que nos dedicamos a las tecnologías del desarrollo humano, porque obviamente los que estamos fuera podemos aportar con cursos externos, con talleres, con seminarios, con conferencias desde todo punto de vista, y los que están dentro de las organizaciones con programas o cursos que vayan desarrollando a medida de las necesidades de su empresa. Entonces, si nosotros realmente tomamos conciencia, no es que estamos solamente en el 20% donde dice coaching y mentoring. Estamos en las tres partes de este modelo. En el 70, ¿por qué? En el 70 porque en la medida que nos permitan participar dentro de una organización y formar mentores internos, va a funcionar muchísimo mejor este 70%, porque las personas van a tomar conciencia de la importancia que tiene el enseñarle a otra persona lo que él ha aprendido en 15 o 20 años de su vida laboral en esa organización. Y lo va a hacer con gusto. Va a entender que es un servicio y que también lo ayuda a crecer, lo ayuda a tomar conciencia, porque todos sabemos que el mentoring es un tema donde hay un mutuo aprendizaje. El aprendizaje es de ida y vuelta, desde el enfoque en el cual nosotros hablamos que es el mentoring de desarrollo. Entonces, ojalá que en un día no muy lejano y que lo podamos ver todos nosotros, tengamos legiones de mentores internos en las organizaciones que permitan que este modelo o cualquier modelo que estén aplicando dentro de una organización funcione. Entonces, somos también responsables de eso. Somos responsables de hacerle ver a las organizaciones que para que funcione mejor este espacio del 70, apliquen o no el modelo, necesitan de personas que estén realmente comprometidas con esa tarea, con esa responsabilidad, con ese servicio que es brindar ese proceso de acompañamiento y enseñar a las personas. Y no quedarnos en el egoísta, bueno, pues golpéate, así como yo me golpeé. Cuando yo llegué aquí, nadie me enseñó. Cuando yo llegué aquí, me dijeron, hazte cargo, y yo no sabía ni siquiera de qué.
Entonces ahora te toca a ti aprender de la misma manera. ¿Por qué eso? ¿Por qué ese egoísmo? ¿Por qué no dar un paso diferente, un paso adelante y pensar, yo no tuve la oportunidad, pero sí se la puedo dar a una persona que viene después que mí? Y nosotros ahí tenemos un rol importantísimo dentro de las organizaciones. Y en el 10, de la parte que podamos formar. Muchos somos consultores externos, somos facilitadores, somos coaches, somos mentores, dictamos cursos, talleres, programas. O sea, estamos realmente en las tres partes del modelo. Pero digamos, si lo vemos desde acá, es como que muy rígido, ¿no? 70, 20 y 10. Pero Ryan Tracy hizo esto, que es más o menos lo mismo que les acabo de presentar hace algún momento, pero si se dan cuenta, tienen flechas conectoras, donde las tres áreas se conectan mutuamente. Lo que es el espacio de estudio o formación tiene conexión con el área de aprendizaje social, que el aprendizaje social es un concepto relativamente nuevo, que anteriormente no se manejaba. El aprendizaje era en un aula. El aprendizaje social hoy es en cualquier espacio en el cual te puedas encontrar con las personas, en un espacio de mentor, en un espacio de coaching, en un espacio de reuniones de trabajo, en reuniones de proyectos. Todo ese aprendizaje social es algo que se ha incorporado, se ha descubierto y se ha denominado de esta manera en los últimos años. Entonces, si se dan cuenta, los tres están interconectados. No es que solamente el que estudia formalmente no tiene nada que ver con el aprendizaje social y no tiene nada que ver con el aprendizaje experiencial. Los tres funcionan de la mano. Los tres están íntimamente relacionados. Entonces, no se trata de que yo vaya a un salón a aprender cómo funciona, pues no sé, un proceso de administración y punto, sino también de que tenga la posibilidad de practicarlo con alguien que sabe y que esa persona también me pueda supervisar. Entonces, se genera una interacción de tal manera que de acuerdo, y esto hay que tenerlo claro, al modelo de organización que tengamos, de acuerdo al país de donde estemos hablando, de acuerdo a la industria de donde provenga esta organización, este modelo no necesariamente es tan rígido como 70-20-10. Se ha comprobado que hay variantes, dependiendo de las empresas que pueden ser productivas, en las empresas que pueden ser de servicios, de acuerdo a los perfiles profesionales de los colaboradores, este modelo puede tener porcentajes diferentes. O sea, esto no es una regla. Esto simplemente es una propuesta, donde el 70 en algún momento puede bajar a 55 y en otros casos puede subir a 85. Y va a depender mucho de la industria. Entonces, uno de los grandes motivos por los cuales hay detractores de este modelo es que entienden que el modelo propugna que el aprendizaje tiene que ser así, 70-20-10, y no. Los nuevos estudios que se han hecho sobre el modelo dicen que este modelo se tiene que adaptar a la realidad de la organización a la cual lo queremos aplicar. Entonces, desde ese punto de vista, no pierde vigencia, porque es importante y es útil para cualquier organización en la cual lo querramos aplicar. ¿Y qué sucede, Guillermo, si tengo que poner, no sé, pues en vez de 10 de estudio, le tengo que poner 20? Ponle 20. Y si quiero aumentar el tema del 20% de aprendizaje social y generar espacios de comunidades y de proyectos y de temas ágiles y todo lo demás, y quiero ponerlo en 35, ponlo en 35. Porque el modelo se adapta. Lo importante es que tengas en claro, cuando adaptas este modelo a una organización, que son tres ejes que tienen que funcionar. Entonces, imagínense esto como que fuera una mesita de tres patas. ¿Qué sucede si le quitas una pata? Automáticamente se cae. Deja de ser mesa, termina en el suelo. Entonces, las tres patas sostienen el modelo y los porcentajes se adecúan de acuerdo a la necesidad de la organización y al tipo de organización que sea. Perdón. Impacto del modelo, de las cosas que más se dicen en base con la escuela didáctica, dice, ponen en práctica lo que aprenden rápidamente. O sea, hay un 34% de respuesta frente al 20% que usualmente medían en esta medición que hicieron en esta organización. Segundo tema, pueden determinar su propio camino. O sea,
qué cosa es lo que quieren hacer, cuál es su línea de carrera. Obviamente entenderán que en el sistema piramidal que usualmente funcionan las organizaciones, esto es más complejo cuando estamos en la parte de la base de la pirámide, ¿no? Porque hay muchos que queremos subir. Pero de alguna manera te permite visualizar ese camino por el cual quieres seguir y cuál es la forma de aprendizaje que más te interesa tener, ¿no? Se ha notado un cambio muy positivo de comportamiento entre el personal, sobre todo entre el personal de diferentes áreas, porque disminuye las rivalidades, empieza a tender puentes entre estos hilos o entre estas islas, dependiendo del modelo que trabajes en organizaciones, que tienden a funcionar totalmente separados y aislados, ¿no? Entonces, esos puentes se consiguen con este modelo. Y un cuarto elemento, se accede al aprendizaje directamente relacionado con tu trabajo. O sea, no es que tengo que aprender todo, sino mediante el aprendizaje experiencial, con la parte del 70, que puede ir variando, como les dije, estoy aprendiendo lo que yo realmente necesito para hacer bien mi labor. Después, en otro espacio, cuando de repente domine eso, puedo empezar a ingresar a otros momentos o otros espacios de aprendizaje de los otros grupos que me permitan a mí ir complementando, generando una línea de carrera, irme formando, ir creciendo dentro de la organización. Algunos beneficios rápidos como para tenerlos. Fomenta la cultura de la colaboración, en otras palabras, este aprendizaje social del cual estábamos hablando. Y que el aprendizaje social sería solamente, ese tema sería para poderlo transmitir en una hora sin ningún inconveniente, por toda la riqueza que puede tener. Aporta agilidad y flexibilidad. ¿Por qué? Porque compartes con otras personas, entiendes otros puntos de vista, tomas conciencia de cosas que antes no habías notado. Entonces, eso genera esta agilidad y la flexibilidad. Muchos de los estudios que se están haciendo el día de hoy sobre cuáles son las competencias o capacidades más importantes de un líder en la organización post pandemia tienen que ver con flexibilidad. Porque el día de hoy funciona de una manera y no sabemos si mañana va a funcionar igual. Y ya el COVID nos lo demostró, y sabemos de la teoría del VUCA, y sabemos de la teoría del VICA, y sabemos del BANI, y sabemos de todos estos temas que generan un mundo tan complejo como en el que estamos viviendo el día de hoy. Usualmente se ve mayor productividad y rendimiento. ¿Debido a qué? A que vamos aprendiendo más y vamos interactuando con otras áreas, entendemos cómo podemos ayudar a los demás y cómo ellos nos pueden ayudar a nosotros. Se tienden esos puentes y generan mayor productividad y rendimiento. Y hay un índice también importante de mayor retención de empleados. Ustedes saben que existe siempre la remuneración económica y los beneficios sociales que uno recibe, pero también existe otro tipo de salario, ¿no? Que podríamos llamarlo el salario emocional, en el cual se incluye todos estos espacios de aprendizaje y oportunidades de crecimiento y desarrollo que le doy a las personas. A raíz de mi certificación en mentoring, en HCN, he tenido la oportunidad de trabajar con más de una organización en programas de desarrollo de mentores internos, y lo que he visto yo como receptividad de estos mentores internos que se estaban formando con nosotros es: mi empresa está confiando en mí y yo me voy a quedar acá, al menos por un buen tiempo más. Entonces, ayuda a la retención de empleados, sobre todo si hablamos de ese grupo de empleados que nosotros entendemos que son importantes, que son el futuro, digamos, de la organización, que son los líderes que estamos formando para que releven a los otros o para que formen parte del crecimiento de nuestra organización. Entonces son beneficios que se han ido identificando con este modelo. Y hasta ahí es donde se conoce la gran mayoría, conocemos hasta ahí. Pero también es importante entender que para aplicarlo en una organización necesitamos 5 roles, según los estudios que se han hecho. Hay un primer rol, que se define como el rol del investigador. Es el que entra a la organización o puede ser parte de la organización. En ambas posibilidades existe, y nuestro rol ahí puede estar desde fuera, o si trabajamos dentro de una organización, podemos tomar el rol investigador. ¿Qué cosa es lo que hace el investigador? Lo mismo que hace en una película. Investiga, averigua, conversa con las personas, con los líderes, con los directores, con los mandos medios, con los colaboradores, qué tipo de necesidades tienen. O sea, es el que levanta toda la información
paso a paso de las necesidades de la organización con respecto a temas de aprendizaje, con respecto a temas de desarrollo y con respecto a temas de crecimiento. Entonces, de tal manera que no toma partido por nadie, simplemente levanta la información, pero de una manera objetiva, ¿no? Si, no sé, pues si vas al área de operaciones y te dicen quiero aprender a tejer con palitos a crochet, definitivamente no está dentro de los lineamientos de la organización. De repente lo pensaremos como un programa de bienestar social para un futuro, pero este investigador lo que hace es levantar las necesidades, profundiza, ¿no? Muchas veces nosotros desde fuera, los que tenemos la posibilidad de actuar desde fuera, cuando nos dan un proceso de coaching, cuando nos dan un programa de formación de mentores, cuando nos dan un programa de facilitación en el aprendizaje experiencial, tenemos la necesidad de averiguar qué cosa es lo que está pasando. Y a veces las organizaciones son muy reservadas en esto, pero tenemos que ir tomando conciencia de que si no identificamos las necesidades reales, no vamos a poder satisfacer lo que realmente están esperando. Existe un segundo rol importante, que es el arquitecto o el que diseña. Ok, hay alguien que me trae la información. Ahora con esto hay que hacer un diseño. ¿Qué cosa se va a necesitar dentro del 70, dentro del 20, del 10? ¿Va a ser 70, 20, 10 o va a haber pequeñas variantes en esos porcentajes que estamos utilizando? ¿Qué vamos a coger del 20? Vamos a hacer mentoring, vamos a hacer coaching, vamos a hacer feedback. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer en los cursos externos, en los cursos internos? ¿Qué es lo que vamos a hacer para que las personas aprendan el trabajo de los demás? Entonces, lo que hace es diseñar. ¿Una persona puede cumplir ambos roles? Sí. Lo ideal sería que termine con un primer rol y recién pase al segundo. No que los haga de manera simultánea. Pero son los roles que hay que cumplir. En algún caso hay personas que podrían cumplir más de un rol. No me atrevo a decir cuántos, pero más de un rol. El tercero es el que construye. Ok, alguien diseña, ahora tú tienes que implementar esto. Estas son las necesidades, este es el diseño. Entonces hemos puesto que vamos a hacer un taller de esto, hemos puesto que vamos a hacer un programa del otro, tú tienes que construir esto, tienes que identificar quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, qué tiempo le vas a dar, etcétera, etcétera. Lo pones en práctica, en otras palabras, para que pueda funcionar de una mejor manera. Tenemos un cuarto rol que se llama el modelador. Este es el que articula y le da forma final de acuerdo a la necesidad que tenga cada grupo ocupacional dentro de la organización. Digamos, si vamos a hacer un tema transversal y queremos trabajar, no sé, liderazgo, no es lo mismo liderazgo para operarios, no es lo mismo liderazgo para mandos medios, no es lo mismo liderazgo para los gerentes. Entonces va modelando de acuerdo a las necesidades que se puedan dar. Cada una es diferente a la otra. Y eso es algo que también tenemos que tener nosotros en mente desde nuestro rol como coaches o como mentores o como expertos en PNL o en aprendizaje experiencial. Al momento de entrar a una organización, ¿qué cosa le vamos a dar a quién? ¿Qué cosa es lo que necesita? Porque muchas veces ya las 3 primeras partes las han hecho. Independientemente si las hicieron adecuadamente, correctamente, al 100%, al 50% o de una manera deficiente, igual nosotros tenemos que entrar a satisfacer la necesidad para la cual nos están contratando. Y muchas veces esto puede implicar que nosotros tenemos que conversar con las personas que nos contratan y hacerles ver que a veces lo que nos están pidiendo no es lo que se necesita. Entonces, nos hemos encontrado en la empresa muchas veces que nos dicen, queremos un programa de coaching para nuestros supervisores. Ok, perfecto. ¿Y me puede contar cuál es la necesidad? Sí, que no se comunican bien con su equipo. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, no quiere decir que el coaching no les vaya a servir, pero la necesidad y el dolor que tienen puntual es otro. Que el coaching los puede ayudar, se puede incluir algo de coaching dentro de un programa de comunicación efectiva, claro que sí. O se puede hacer un programa de coaching totalmente direccionado a la comunicación, podría ser otra opción, pero muchas veces no se identifican adecuadamente. Entonces, ¿qué pasó? El primer rol, el investigador, no funcionó de la manera adecuada y toda la cadena empezó a hacer las cosas en base al primer dato. Llegamos nosotros de repente en este cuarto rol, porque es el que nos contratan a los que venimos de fuera, y tenemos que ver qué hacemos con esa información que nos dan, que muchas veces cuando llegamos a la realidad es otra totalmente diferente, porque no nos contaron la historia completa. Y tenemos un quinto rol,
que es el que controla. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué funcionó al 100%? ¿Qué funcionó al 50%? ¿Qué deberíamos dejar de hacer? ¿Qué tendríamos que hacer de una manera distinta? Para que con esa información, después de este control o controller, como lo quieran llamar, vuelva nuevamente al ciclo del rol del investigador. Mira, esto no ha funcionado. Tienes que ver, profundizar en esta identificación de necesidades para que nosotros podamos hacer todo el proceso nuevamente y dé resultado y satisfaga la necesidad que estamos teniendo dentro de la organización. Entonces, y este es un ciclo continuo. No necesariamente se va a dar cada año, se puede hacer en el momento en que sea necesario. Si se controla que a mitad de año algo no está funcionando, deberíamos empezar nuevamente. ¿Qué pasó con esta parte de la investigación? ¿Funcionó bien o no? De repente funcionó perfecto. Entonces tendríamos que ir al que diseñó. Y si el diseño está bien, tendríamos que ir al que la construyó y le dio forma. Y si no, tendríamos que ir a quien lo está modelando. Porque lo importante es que este sea un ciclo continuo y permanente, en el cual esas capacidades, esas competencias que hemos tenido la oportunidad de aprender nosotros, llamadas tecnologías del desarrollo humano, nos permitan influenciar, nos permitan ayudar, nos permitan acompañar a los colaboradores dentro de las organizaciones para que consigan sus logros y objetivos personales y organizacionales. Creo que todos los que estamos acá coincidimos en que no hay un buen profesional si primero no hay un buen ser humano. Y ese es el principal rol que tenemos nosotros, los que estamos involucrados con las tecnologías del desarrollo humano, sea en el modelo 70-20-10 que les he compartido de manera muy rápida, o en cualquier modelo que nos toque estar. O si solamente hago coaching, o si solamente hago mentoring, o si solamente hago PNL, independientemente de qué cosa lo hagas, cómo lo hagas, qué tecnología de desarrollo humano utilices, tienes que estar consciente que estamos al servicio de los demás. Si te gusta este modelo, puedes empezar a buscar la manera de implementarlo en la organización que trabajas o en las organizaciones en las cuales intervienes, pero teniendo en claro que hay roles que tienen que cumplirse para que esto funcione de una manera óptima. Al final, un pequeño pensamiento que quería compartir con ustedes, que de repente lo han escuchado, de Derek Curtis: si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Esto es lo que más o menos quería compartir con ustedes. Espero haberles podido trasladar la información y haber satisfecho alguna inquietud que puedan haber tenido al respecto. Si tienen alguna duda o pregunta, encantado yo de poder responderla. Y creo que estoy con el tiempo. Muy bien, muy bien. Excelente manejo del tiempo. Gracias. Gracias por Muchas gracias, compartir. Guillermo. Felicitaciones. Excelente tu ponencia. Gracias. Así es. Vamos entonces a dar unos minutos para que puedan escribir al chat. No sé si tú tienes alguna pregunta ya, Noelia. Y con gusto se la hacemos a Guillermo de manera de aprovechar al máximo esta instancia de aprendizaje. Si no, por ahora. Acá sí, a mí me llegaron dos. Alejandra Ortiz desde Nicaragua dice, ¿quiere saber dónde puede conocer más sobre este modelo 70-20-10? Mira, no es que exista un libro que puedas leer. Hay diferentes artículos, y la presentación la vas a ver después. Ahí están los nombres de las personas que dan este modelo y lo puedes ver. Y hay un par de certificaciones que internacionalmente las promueven. Si tú buscas el modelo 70-20-10, certificación, vas a encontrar una en México que es bastante interesante y la otra es española, me parece. Entonces ahí se puede profundizar este tema. Obviamente es un tema muy extenso, que yo lo he tratado de resumir en menos de 40 minutos, porque también hablé un poco de las tecnologías del desarrollo humano, pero que es muy útil. O sea, y este modelo es de aplicabilidad en cualquier tipo de organización y adaptable al 100%. Entonces sí vale la pena profundizar en el tema, y si tienes la intención, buscar y este conocimiento ya de primera mano. Tienes estas dos certificaciones que están ahí. Yo te podría dar la información si quieres, no sé cómo la podemos compartir, se la paso a Olvi para que después la puedan pasar, ¿no? Sí, con gusto se la pasamos también. Mónica Mendoza dice, ¿dónde se puede ver la grabación de este webinar? Tanto este como todos los webinars van a estar en el canal de YouTube de HCN World.
Búsquenos en YouTube como HCN World y ahí van a estar todas las conferencias a partir del lunes que viene. De igual forma, le vamos a preparar un correo con todos los enlaces de esta maravillosa semana. Así es. Seguimos. Gonzalo Aray dice, ¿cuál lectura recomienda sobre estos temas de tecnologías de desarrollo humano o lecturas separadas? Como yo he tenido la oportunidad de aprenderlas desde HCN y con Paul liderando el tema, yo iría a los fundamentos básicos, ¿no? Iría al libro de Paul básico, que es el tema del coaching, que creo que es no sé si es la madre de ellas o la que más movimiento tiene, iría por ahí tratando de aprender una independientemente de la otra. Y creo que de alguna forma, al menos desde mi experiencia personal, eh, es recomendable que sea una manera cíclica, ¿no? No aprender todo de golpe, sino si te gusta el coaching, empezar por el coaching, después puedes ir al mentoring, puedes abrirte al aprendizaje experiencial, si quieres profundizar en el tema de hipnosis, PNL, hay coaching relacionado con PNL. Yo aconsejaría que se haga de manera independiente. Paul tiene excelentes libros, creo que no hay que buscar mucho fuera de HCN para encontrar información muy, muy valiosa. Definitivamente la información que comparte Paul es de primera mano y usualmente está bien actualizado, ¿no? Yo iría con ese tema. Y lo estoy colocando en el chat también la página web de Paul Advanter. Ahí hay más de Ahí 30, está. 30 libros también disponibles en los que se llaman diferentes tecnologías de desarrollo humano, como lo comentaste, Guillermo. Hasta los cuentos son extraordinarios. Así Los es. cuentos de Paul son wow. O sea, realmente, y nos sirven para hacer procesos de coaching y de mentoring como metáforas. O sea, la información que hay ahí ahí tienes bastante por aprender. Bien. Una última pregunta aquí de Amalí Marín. Dice, como gerente de recursos humanos, ¿recomendarías complementar las formaciones con tecnologías de desarrollo humano? Definitivamente sí. A ver, las formaciones como tal, que son los temas establecidos, en primer lugar yo las separaría en dos grandes grupos. Hay una formación que tiene que ser maestro-profesor. Yo soy el que domino el tema y te voy a enseñar cómo se hace, que eso básicamente tiene que ver con traslado de conocimientos, ¿no? Si te quiero enseñar una técnica de algo, tiene que ir un maestro a enseñar. Puede ser interno, puede ser externo, es un proceso formal dentro de la organización, pero es para traslado de conocimientos. Cuando hablamos de otro tema que ya no sea traslado de conocimientos, sino que tenga que ver con lo que usualmente se denomina el desarrollo de las habilidades blandas o todos estos procesos de acompañamiento en el cual entra el coaching, el mentoring, el aprendizaje experiencial, lo enfocaría desde ese punto de vista. O sea, yo considero que no podemos ir a una organización o tú como gerente de recursos humanos decirles, les voy a dar un curso de liderazgo para que aprendan la definición de liderazgo de fulano de tal y cuáles son los elementos del líder. No, eso lo tienen que construir las personas. Entonces, lo que se necesita ahí es un facilitador que maneje el aprendizaje experiencial. Si ese facilitador es coach, es extraordinario porque tiene mucho más de dónde profundizar, porque el aprendizaje experiencial te lleva a vivir la experiencia simulada, obviamente, porque estás en un ambiente controlado, te permite tomar conciencia de qué funcionó, qué no funcionó, cómo va tu día a día y qué vas a hacer en ese momento de diferente. Y en esa parte final es donde entran preguntas poderosas que después en mi caso, yo fui facilitador primero, después coach, después mentor. Las preguntas poderosas yo las descubrí en el coaching, pero ya era facilitador experiencial hacía muchos años y el aporte que me dio fue tremendo. Entonces yo separaría lo que es traslado de conocimientos, contratas a los capos que dominan algo, y lo que tiene que ver con todo lo que es desarrollo de competencias blandas, facilitadores o coaches que tengan esta formación, porque hay muchos coaches que son extraordinarios siendo coaches, pero no tienen la capacidad de trasladar el conocimiento, como que hay muchos facilitadores que no tienen la capacidad de hacer una pregunta poderosa para conseguir un resultado efectivo dentro de esa propuesta de capacitación, ¿no? Yo lo separaría totalmente esos dos grandes grupos. Genial, genial. Bien, por aquí no tengo más preguntas. ¿Tú, Noelia? No, ninguna, ninguna, ninguna. Solo pasar un aviso de que el mentoring en este caso es una excelente disciplina que trabaja como una estructura para ingresar cualquier otro tipo
de conocimiento, tanto formal como informal, en nuestras organizaciones. Exacto. Guillermo, agradecerte el espacio y la hora que nos has brindado para cerrar la jornada del martes. Estoy seguro que al igual que yo, mi compañera Noelia, felices de recibir tanto conocimiento de las dos jornadas del día de hoy. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Guillermo, y gracias a toda nuestra audiencia. Que descansen. Muy buenas noches. Así es, y nos vemos mañana en la jornada del día de mañana, igual a las 19 horas. A través de este mismo link vamos a tener la conferencia con Juan Carlos Maya con el tema de diagnóstico de equipos para alto desempeño. Y a las 21 horas de Chile, recuerden ajustar su hora local de conexión, vamos a tener a Pate Arenas Sandoval y a David Restrepo desde Colombia hablando del pensamiento creativo en la supervisión. Así que dos grandes temas para el día de mañana, miércoles, mitad de la semana y mitad de esta cumbre virtual de coaching y mentoring. Y Muchísimas no se gracias. olviden participar en el concurso, no se olviden. Así es, así es. Chao, chao, que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao.